Buen día. Gracias por permitirme estar aquí. De la niña abandonada a la mujer empoderada. Esa es la historia. Cuando dejamos de usar el pasado como excusa y permitimos que actúe como nuestro maestro, el presente actúa, se presenta como en realidad yo lo quiero ver, como el autor de mi historia. ¿Cuál es mi historia? Mi nombre es Gloria Caro, soy hipnoterapeuta, facilitadora de la terapia de shock emotivo. El presente es el verdadero autor de mi historia. ¿Y cuál es mi presente? El estar aquí enseñando, aplicando técnicas, aprendiendo todo el tiempo y sintiéndome feliz y agradecida. ¿Cómo veo mi futuro? Ahorita puedo divisar esa mujer de 90 años aún activa, enseñando y transmitiendo conocimiento y aprendiendo, convertida todo el tiempo en alumna, modo alumna. Viene a mi memoria Louise Hay, la autora del libro Usted puede sanar su vida. ¿Cómo es mi presente feliz? ¿Cómo fue mi pasado? Bueno, del pasado se aprende, pero como sabemos, no vamos a quedarnos allí. Mi pasado me trae recuerdos dolorosos, pero que estoy trabajando, que estoy sanando. Mi madre, una mujer de 19 años, tiene una niña deseando mucho un hijo porque su hermano había tenido un hijo y ella quería también tener un hijo. A los 2 años tuvo otro niño, éramos dos hermanitos. Mi padre ausente, no le vi el rostro nunca. Ya empiezo con esa herida de abandono. Mi hermano muere al añito de edad. Y esa visión viene, ese recuerdo de mi mamá corriendo con su bebé en brazos muerto. Y yo la cogía del saco y corría detrás de ella. Y ella me decía, Gloria, no se suelte porque si se suelta se queda. Y yo decía, Dios mío, me pierdo, ¿no? Entonces ese miedo también a ser abandonada. Mi mamá tenía una frase que cuando nos subíamos a un transporte público me decía, si se duerme, la dejo. Ese miedo también fue cuando empezaron todos esos miedos. A la edad de 6 años, mi mamá fue atropellada por un carro, por un camión. Su cabeza dio contra el pavimento, contra el asfalto y su cráneo se partió y murió. No se dieron cuenta de su muerte, sino hasta los próximos 5 días. Afortunadamente, si no se dan cuenta de su muerte, porque ya la tenían en un anfiteatro y la hubieran incinerado o enterrado como NN, y yo hubiera pensado como es normal que también me había abandonado. La encontraron y le hicieron su sepelio. El día del sepelio, alguien, no me habían dicho que ella había fallecido, y alguien la sube me coge y me sube sobre el ataúd. Y esa impresión fue muy fuerte de ver a mi mamá ahí con su rostro tapado como con una sábana blanca y verla ahí y pensar que por qué estaba ahí, ¿no? Y después escuchaba yo situaciones, gente que decía que ella había muerto porque iba a hacer una diligencia para seguir laborando y para poderme mantener. Eso creaba culpa. Ahí empezaron todas las heridas a llegar. Herida de abandono, la herida de traición porque me sentía traicionada por mis padres por haberme abandonado. Empecé a saltar de hogar en hogar con mis tíos y eso me afectaba. De todas maneras, en la niñez, pues uno no entiende igual, el niño no percibe igual como lo percibe el adulto. Ahorita yo siento que estoy en el proceso de sanación, de sanar todas estas heridas, pero igual afectan, igual quedan ahí. Esa es la tarea. Por eso, entre mis herramientas que me entregó Enrique, esa es la que más uso. El trabajo con el niño interior, con las heridas de infancia y con el origen, de dónde venimos. El padre significa éxito y la madre abundancia. Entonces, al no tener estas figuras, siempre me victimizaba. La niña se victimizaba, empezando porque le decía, toda la gente era pobrecita, pobrecita, que mis tíos decían, no, es que a ella se le murió la mamá, ella no tiene papá, la pobrecita, la pobrecita, la pobrecita. Eso también le daña al niño su autoestima y eso lo afecta. Mis tíos no se pudieron hacer cargo todo el tiempo de mí, entonces llegué a un internado de niños de la calle, también fuerte, pero pues estaba con niños, ya era más fácil porque pues habían juegos, habían diversiones, aunque habían otras carencias. Igual me entregaron, salí del internado, volví a donde mis tíos y seguía con ese
síntoma, con ese miedo, con ese rechazo, con ese no sentirme en ningún lado, no sentirme parte de nada ni de nadie. Y eso afectaba. A los 15 años ya no resistí más y me enviaron a hacer un mandado y me fui a la casa porque pues me maltrataban mucho, me pegaban, habían insultos y a medida que el niño va creciendo y se va haciendo adolescente, pues es más el problema. Cuando me fui a la casa me di cuenta del problema severo que tenía en mis ojos. Ya tenía una miopía muy avanzada. Igual en el colegio, en la escuela me daba cuenta de que yo no veía el tablero y me acercaba para poder hacer mis anotaciones, pero los niños me hacían bullying. Entonces eso también afectaba. Llegué a donde una señora que me daba comida y me daba ropa y me daba el techo a cambio de trabajar en su casa. Empecé a trabajar a los 15 años y allí fue donde entendí lo importante que era estudiar, lo importante que era el conocimiento y empecé a buscar libros. Ella tenía 5 hijos y estudiaban, iban al colegio. Llegaron a mi poder, se podría decir, 2 libros muy importantes, Holocausto y Raíces. Eran libros gruesos, pero yo era feliz leyendo a escondidas. Y aquí entendí que el sufrimiento de otras personas era mucho mayor, habían sufrido muchas cosas y que yo en realidad pues había sufrido, pero no tanto como estos seres. Esto también me llenó de fuerza y de pensar que uno podía buscar soluciones. Una de sus hijas se casó con un profesor y este profesor me ayudó a buscar la forma de estudiar. Seguí estudiando de noche y trabajando de día, hasta que me quedé sin trabajo. No pude seguir estudiando, estudié 5 años y volví a donde una de mis tías, pero ella no me podía apoyar con el estudio. Entré en una empresa grande a trabajar y allí conocí al papá de mi hija. Quedé embarazada y tuve una niña con mucho miedo, con mucha angustia de pensar que si yo me moría, esta niña se iba a quedar solita. Todo el tiempo le decía al papá que si yo moría, que por favor no se desprendiera de ella, que cogiera este bebé para él, porque no sabía que era una niña. En la relación con esta persona, pues también hubieron problemas. Él tenía una vida muy parecida a la mía. Entonces, eso afectaba, ¿no? Él también había sido un niño abandonado. Entonces, teníamos vidas similares. Vivimos 8 años prácticamente como hermanos, porque habían problemas. Y en este transcurso yo conocí un conocimiento que se llama la gnosis y ahí me di cuenta que la parte sexual era muy importante. Me separé del papá de la niña, aunque con miedos también de tener que dejar a mi niña sin papá. Igual yo había sufrido esa situación, pero de pronto el miedo o la angustia de sentir que no estaba en el lugar otra vez adecuado me llevó a separarme. Y en la gnosis conocí a otro señor y él me propuso matrimonio, me casé, duré 20 años casada, pero también uno repite la secuencia. Yo me acuerdo que una vez Enrique estaba dando una conferencia, una charla, y yo entré. Yo con Enrique lo conocí en el 2013 y lo conocí, a él estaba leyendo este libro que se llama El Curso de Milagros, un libro que me ayudó también muchísimo. Y de ahí fue que empecé el contacto con Enrique. Y en una ocasión le comenté, ¿no? Qué situación yo tenía en mi hogar y tan seguro estaba que Enrique me dijo, no, no hay nada que hacer, lo mejor es la separación. Y me decía, le tienes miedo a la soledad, pero la soledad es eso, la edad del sol, sí vas a poder. A mí me daba miedo, ¿cómo voy a pagar un arriendo? ¿Cómo voy a pagar servicios si no tengo los medios? Porque pues no tenía un trabajo estable, me dediqué a ser ama de casa, estudiaba pero cursos, pero no una carrera. Y esto me llevó a tener contacto con esa también parte espiritual, aunque de niña la tenía, porque de niña siempre lo asustaban a uno con los muertos. Yo le tenía miedo a mi mamá, tenía problemas también con eso y me decían que si no hacía caso, pues que mi mamá me iba a llevar. Eso implica también sustos, miedos y desconfianzas. De todas maneras, pues me vinculé mucho con el curso, me ayudaba mucho. Y ya después llegó Enrique con su canal de La ansiedad me tiene miedo. Ahí también sentía yo que yo no había resuelto tanto problema cuando me daba miedo, cuando sentía que no sabía qué era esa angustia, ese pavor, ese miedo inmenso que ahorita entiendo que era un ataque de pánico que me llevaba a encerrarme, que me llevaba a buscar la oscuridad, a sentirme sola, a sentirme mala, porque todo eso va afectando al niño y por eso quedamos con estas heridas que no han sido sanadas. En alguna ocasión le dijeron a mis familiares que
era importante terapia, un psicólogo, pero pues ellos no entendían de eso y no, el psicólogo era la correa, el psicólogo era el rejo y pues ahorita uno entiende que ellos tenían que usar las herramientas que tenían, no tenían otra cosa, ahí no era tan factible la terapia como lo es ahora, ahorita tenemos más facilidades y eso me llevaba a buscar también todo ese conocimiento, me encantaba la parte psicológica, todo esto. Bueno, llegó el momento en que me separé. También me di cuenta que mi hija era gay, no le gustaban los hombres, sino las mujeres. Esto también me afectó muchísimo porque sentía yo que algo había hecho mal. Yo sentía las iglesias, las religiones rechazan mucho la parte homosexual y yo decía que ella iba a sufrir mucho. Esto me llevó a buscar libros, a investigar, a enterarme de por qué sucedía esto y a la larga fue una bendición para mí porque esto me ayudó a buscar más y más conocimiento. Llegó el momento en que Enrique propuso la semana para estudiar el curso de milagros. Ya me había separado, yo estaba trabajando otra vez, repitiendo mi adolescencia en casas de familia, pero ya tenía otra visión, ¿no? Yo todo el tiempo agradecía y gracias, gracias. Yo sé que esto es transitorio, yo sé que esto es transitorio, algo va a llegar, de alguna manera salí adelante. Y ya escuchando a Enrique, pues yo no contaba con los medios para pagar el curso de Enrique, pero Enrique había sacado como un comunicado, nos había hablado y habló del Reangeling. Yo ya lo había aplicado porque yo ya había visto ese video y yo practicaba el Reangeling, pero no tan preciso. Empecé a practicarlo, a practicarlo y empezaron a llegar los medios y logré estudiar con Enrique. Esto fue una bendición porque no solo me enfoqué en aprender y en estudiar, sino en practicar. Todo el tiempo estaba practicando porque me di cuenta que me victimizaba mucho, que tenía heridas. Las heridas estaban ahí pulpitas porque no las había trabajado. Yo usaba técnicas de Enrique para mis miedos, para mis angustias, para todo lo que sentía, pero no en sí para los problemas que sí tenía, herida de rechazo, de humillación, de abandono, de traición, de injusticia, porque sentía que la vida había sido muy injusta conmigo. Pero aquí ya llegaba, ¿no? Como mi tierra prometida, al saber que iba a poder ayudar, entregar. Siempre me ha gustado hablar con la gente, ayudarle, mostrarle lo que yo hago, pero una persona que no está concordando su palabra con su acción, con su mentalidad, no es tan creíble, ¿no? Dicen, no, pues sí, usted habla muy bonito y usted ayuda mucho, pero lo que hace no coordina con lo que dice. Ya con esto empecé a ayudar, a servir. Llevo 2 años dando terapia y esto me llevó a crear mi reto 21 días retando la ansiedad para ayudar en grupo, para servir en grupo, porque por lo general la gente habla de no tener los recursos para una terapia y esto ayuda a que la gente en grupo también, como están ustedes aquí observando, viendo, se les pueda dar una terapia y se les pueda entregar esto. Esto ayuda muchísimo. Es muy importante la terapia, es muy importante buscar ayuda, no creernos que no podemos, siempre podemos, solos no, siempre ayudados por un libro, por una terapia, por un guía como Enrique. Hay muchos maestros, ¿no? Y esto lo buscamos. Ahorita buscar el conocimiento es mucho más fácil. Anteriormente era un poquito complicado, pero ahorita es mucho, mucho más fácil. Siempre que buscamos, encontramos. Es muy importante esa parte espiritual con la parte física. Esa es la dualidad. Muchas veces creemos que podemos solo con una o solo con la otra, pero es buscar ese equilibrio dentro de nosotros. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física y por eso a veces nos cuesta creer, ¿no? Que la hipnosis, que estar concentrados, que ir al niño interior, que sanar heridas de infancia, pero eso cuando ya lo empezamos a vivir, a sentir, a practicar, llegan estos resultados. Técnicas que usé. Cada que veía un video usaba la técnica con disciplina. Entonces, antes de conocer a Enrique, yo ya sabía el tapping, ya sabía el Ho'oponopono, que también es repetir frases. Siempre estaba buscando, indagando, y esto me llevó a encontrar este camino que para mí ha sido una bendición. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta, estoy dispuesta a responder. Muchísimas gracias, Gloria. Aquí te saludan, muy buenos comentarios. Inspiras a muchas personas. Gracias por todo lo que nos has dado. Te voy a hacer algunas de las preguntas.
Gloria, No ¿cómo te... enfrentaste? ¿Me escuchas ahí? Sí. Ok. Gloria, ¿cómo enfrentaste la parte de tener que separarte de tu pareja posterior a que supiese que algo no estaba bien? ¿Cómo tomaste la iniciativa? Pues duré 10 años tomando la iniciativa, pero a la larga todas las mujeres, bueno, digo todas, ¿no? Ya generalizo, no, muchas mujeres nos quedamos en una relación por miedo, por angustia, porque no nos enseñaron a ser independientes, a ver que podemos, por lo menos a mí, ¿no? A mí mis tías me decían, aprenda a lavar, a cocinar, a hacer esto, a hacer lo otro, para que de aquí a mañana su marido no la abandone. Claro, pues como tanta gente me había abandonado y yo sentía que todo el mundo me abandonaba, pues me decían eso. Y lo hice, en parte me educaron muy bien, mi hogar era la maravilla, todo limpio, todo aseado, todo, pero en la parte de relación mal. Tomé la iniciativa al sentir que no era amada. Él me decía muchas veces yo no la amo. Y al sentir que había algo más, que yo tenía que buscar algo más, porque si seguíamos así, en cualquier momento eso iba a pasar. Entonces eso me hizo tomar la iniciativa, el decir, el no ser feliz. Uno siempre tiene que buscar su felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Estar bien con uno mismo. Yo no me sentía bien y eso me llevó a tomar esa decisión. Fue duro, duro. Lloraba, sentía un dolor inmenso porque yo propuse, ¿no? Pero él fue el que me dijo, sí, ya hemos así y salió y se fue, me abandonó. Y fue un abandono duro, pero se traspasa cuando uno entiende que uno tiene la responsabilidad de uno mismo, nadie más es responsable de uno, pero cuesta entenderlo. Uno por lo general ve los problemas afuera, no dentro de uno, y eso es lo que nos causa tanto daño y tanta dependencia. Gracias, Karina, por tu pregunta. Sol te pregunta, Gloria, ¿cómo superaste lo de la homosexualidad? Bueno, a la larga no tenía que superarlo, tenía que entenderlo, aceptarlo, aceptar que otra persona es como es y uno no la puede cambiar. Pero yo, como no tenía el conocimiento, pensaba que era una enfermedad. Entonces, tendí a rechazar a mi hija, que es lo que yo más amo en la vida. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Y el papá era homofóbico. Entonces, el papá no, el padrastro. Entonces yo decía, pues como gnóstico, era homofóbico. Entonces él hablaba muy feo de los homosexuales. Yo decía, cuando se entere, se me va a acabar el hogar. La belleza de hogar que yo tenía, imagínense. Pero yo decía, no, por eso empecé a investigar. Esa es la idea, que cuando no sepamos de algo, investiguemos y no vayamos a juzgar y a criticar, y muchas veces cometemos muchos errores. Es por eso, porque no sabemos, por ignorancia. Entonces no tuve que superarlo, tuve que abrazar a mi hija y aceptarla como era. Y eso me ayuda y me ayudó a aceptar a muchas personas como eran. Muchos son homosexuales, muchos clientes que llegan a mí son homosexuales. Y ya cuando me dicen, no, yo soy gay, me gustan los hombres, yo hoy siento eso como tan rico, estar preparada para esto, estar preparada para trabajar con homosexuales, estar preparada para trabajar con mujeres que han pasado por el divorcio, estar preparada para trabajar con niños, estar preparada para trabajar con heridas de infancia. Eso enriquece mucho. Ha sido un regalo para mí. Gracias, Sol. Diego te pregunta, ¿cómo pudiste superar tanta carga y dolor de tu pasado y cómo pudiste perdonar a todos los involucrados? Lo uno como una pregunta de Ornella que te pregunta cómo perdonaste a tu niña interior por todo lo que aguantó. No la perdono, le pido perdón. Yo no perdono a mi niña tenía que ser como era y pasó por el proceso que tenía que pasar. Cuando nosotros entendemos que todo ha sido justo, perfecto y necesario para estar donde estamos hoy, es fácil. El curso de milagros también me ayudó a entender qué es el perdón. El perdón es fundamental, pero más es abrazarnos nosotros y perdonarnos por la ignorancia que muchas veces tenemos en ciertos temas y que eso nos ayuda a sentir miedo. Esa es la base. ¿Cómo superé tanta carga y tanto dolor? Bueno, ¿cómo lo supera uno? Volvemos a la anterior pregunta. Perdonando. ¿Y cómo se perdona? El perdón es un proceso. El que diga que ha perdonado todo totalmente es complicado, ¿no? Y lo mismo pasa con el dolor. El dolor hay que atravesarlo. Entonces el nivel del dolor está más o menos aquí. ¿Listo? Y tenemos que empezar con la vibración a subir para sanarlo. Por eso el dolor, la sanación es un proceso, no que vamos a sanar de un momento a otro. No, yo todavía estoy en proceso de sanación y estaré en proceso de sanación hasta que mi cuerpo ya no resista más. ¿Por qué? Porque por eso estoy aquí, porque todos los días suceden cosas, porque muchas veces con una mirada, con una palabra,
maltratamos y tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Entonces sí se ha perdonado, se ha abrazado el proceso, se ha sentido. ¿Por qué cuesta tanto pasar por el proceso de sanación? Porque no queremos sentir el dolor y la clave está en sentirlo. Cuando sentimos el dolor y lo atravesamos es cuando llegamos a lo que decimos nuestro cielo. Salimos del infierno, porque pasar por ansiedad, por depresión, por todos estos dolores, por todas estas angustias es un infierno, pero al traspasarlo a través del dolor, no a través del sufrimiento. El sufrimiento es opcional, pero muchas veces nos quedamos en el sufrimiento y no atravesamos el dolor. Por eso es que nos victimizamos y, como sabemos, las víctimas no se curan. Entonces traspasamos el dolor, soltamos el sufrimiento, perdonamos y ahí es donde encontramos eso, soltar estas cargas del pasado. Gracias, Diego. Dice Tana, yo cuando era pequeña mi padre siempre me ignoraba, me rechazaba. Ahora no entiendo por qué los hombres que realmente me gustan me terminan ignorando y rechazando. Mira, nosotros tenemos la visión de Dios como masculino. Eso lo traemos de niños, ¿no? Siempre hemos tenido la figura de Dios como masculino. Nuestro Padre es masculino. Cuando nosotros tenemos este problema de abandono con padres por A o por B, puede estar ahí el papá, puede estar ahí el padre, pero si no es un padre presente nos sentimos abandonados. La clave está en sanar la relación con papá. Gloria, ¿y cómo sano la relación con papá? Perdonando. Y ahí en terapia vemos todo eso, la silla vacía, el ir al niño interior, el trabajar con esta figura paterna. Importantísimo trabajar papá y mamá, origen, el niño interior y heridas de infancia. Los adultos nos lastiman mucho. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron otra forma. Ese era su entendimiento, pero ahora la responsabilidad es de nosotros, el sanar. Es poco a poco, es un proceso. Esto no se hace en una sola terapia, pero cuando nosotros estamos comprometidos, esto llega, los recursos llegan para poder sanar. Pero es entender, ¿no? ¿Cuál es mi figura paterna? Y lo que pasa es que eso se repite, ¿no? Vuelve y se repite, el abandono vuelve y se repite hasta que lo sanamos. Por eso muchas veces salimos de una relación y nos metemos en otra y es igual de abusiva o es igual de problemática. Siempre tendemos a estar repitiendo lo que no sanamos. Por eso la importancia de la sanación en terapia. Gracias. Por aquí te saluda, dice gracias, hermosa Gloria. Dios te bendiga. Y por aquí te dice Patricia, un testimonio de mucha resiliencia. Muchísimas gracias, Gloria, por todo lo que nos has compartido. Con muchísimo gusto, agradecida infinitamente con Enrique y con ustedes por abrir estos espacios para mostrarnos y para decirle a la gente, sí se puede, enfrentando, sanando, perdonando. La sanación es un proceso, no pasa de un momento a otro, pero tenemos que ser pacientes, abrazarnos y decirnos todo el tiempo que nos amamos, que sí se puede. Importante el trabajo con el espejo, mirarnos a los ojos y decirnos, darnos nosotros esa fortaleza. Sí se puede, sí lo logramos. Y recuerden, día a día vamos sanando, sí vamos a nuestro interior. Esto es un proceso. Muchísimas gracias. Con y nos vemos mañana. Recuerden que mañana es el último día de conferencias. Tenemos 2 conferencias que no pueden perderse. Han visto que cada una de las conferencias, como decía una de las personas aquí, que cada una de las conferencias les ha aportado un pasito más, ha visto cosas muy diferentes entre ellas. Pues ese es nuestro propósito, que en cada, como lo dijimos en uno de los mensajes que mandábamos, cada conferencia es una llave que les acerca más hacia descubrir que la ansiedad sí se sana. Entonces nos vemos mañana y con 2 conferencias más. Los esperamos. Gracias.